Ricardo, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Buenas noches, Vianey, un saludo, gracias, buenas noches. Ricardo, ¿qué implicaría después de 11 años de una guerra contra el narcotráfico, qué implicaría dar amnistía al crimen organizado en nuestro país? Sí, mira, de entrada esto suena un tanto polémico, un tanto difícil de asimilar. Cuando las autoridades federales dicen no porque no se puede pactar, porque no se puede, porque el Estado mexicano perdería, etcétera, yo te diría, por ejemplo, que de facto la amnistía se ha aplicado. En muchos estados de la República los gobernadores han pactado con el crimen organizado, no obstante que haya una política criminalística, haya una política persecutoria contra los personajes que trafican con drogas y dañan la salud pública de un país, claro. O la salud política e incluso la gobernabilidad. Este tema de la amnistía es en paralelo muy parecido al asunto de la legalización o no de las drogas. Claro. La legalización de las drogas termina con el consumo y la violencia. Bueno, es un debate pendiente. Dar amnistía al crimen organizado o a los capos de la droga permitiría una mayor gobernabilidad en México. Pues bueno, yo pienso que habría que probar si esto realmente surte efecto, ¿no? No lo descalifico como una medida, dado que no es algo que se la sacó de la manga a López Obrador, es un ejercicio que ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en Italia, ha ocurrido en Holanda, ha ocurrido en países europeos, donde las legislaciones de esos respectivos países han dado cabida, por ejemplo, a la regulación de capitales ilegales, como una manera de ir sometiendo a la delincuencia organizada, cercando los espacios de los capos. Me parece que es la elasticidad legal la que en este momento permite que muchos capos de la droga, que seguramente se sienten acorralados, puedan tener una opción de entregarse a la justicia, pero que esto implica una negociación, sí implica una negociación entre el narco, la mafia y el Estado, pero esto no es nada que pueda escandalizar. Estas son medidas que se han puesto en práctica en muchos países del mundo que han enfrentado estos problemas. Claro. Un ejemplo muy concreto fue cuando Estados Unidos emprendió la búsqueda en todo el mundo de Joaquín El Chapo Guzmán. Las autoridades norteamericanas trabajaron en dos vertientes. Una vertiente fue la captura directa, física, tal como ocurrió en México, ¿no? Ajá. Pero en paralelo echaron a andar la estrategia de la negociación, de la entrega pactada. Hoy nadie puede, refutar que la del Chapo no haya sido una entrega pactada. Es decir, porque Estados Unidos trabajó en esas dos vías con México. Claro. Es decir, el Estado se tiene que volver flexible también en función de un problema que no puede combatir por la vía de la represión directa. Ricardo Ravelo, muy buenas noches, te saluda con gusto Lupita García Girón. Y bueno, si bien vivimos en un país donde predomina la corrupción, lo dicen los reportes, informes y demás estadísticas, ¿sería efectivo para un país como el nuestro esta propuesta?
Yo creo que sí, habría que intentarlo, ¿no? Es decir, todo depende de si el PRI va a seguir gobernando o si otro partido llega al poder o si otro aspirante presidencial. En este caso López Obrador, que es un personaje que pues por ahora puntea en las preferencias electorales. Bueno, él propone que esta sería una solución. Él no está planteando que sea la solución absoluta. Claro. Él dice, bueno, esta es una opción. Esto no quiere decir, y trato de interpretar lo que él planteó, que no se siga combatiendo a la delincuencia, que no haya una estrategia frontal contra los capos y los cárteles para frenar la violencia. Es decir, esta es una vía. Claro. Y es una vía que desde mi punto de vista no es descabellada, ¿no? Claro, Es decir, dime. Perdón, Ricardo, tú hablabas hace unos momentos de hay una especie de amnistía a veces en algunos estados de la República, de facto, hablas como de estos acuerdos que se hacen por debajo muchas veces del agua, pero el hacer ya un pacto, una negociación con el crimen organizado de manera formal por parte del gobierno federal, no es una claudicación y dos, ¿tendría que ir de la mano necesariamente con la legalización de las drogas? No propiamente, mira, el gobierno de Colombia negoció con las FARC. Ajá. Y ahí no se doblegó nadie, simplemente ganó Colombia. ¿Sí? Llegaron a un acuerdo dos grupos, por un lado el grupo criminal de narcotráfico y guerrilla como las FARC, por otro lado, el gobierno colombiano, con una posición abierta a negociar, porque de otra manera la guerra contra las FARC pues hubieran sido interminables, ¿no? Y el gobierno abre una opción para negociar, sí, negociar la entrega de armas, la entrega de secuestrados, de víctimas, no sé hasta dónde pueda alcanzar para la reparación de daños. Me parece que esto llevará muchos años, o no se podrá lograr, pero por lo menos Colombia hoy no tiene violencia de alto impacto como hoy vive México, ¿no? Claro, incluso veíamos por ahí a personajes como Londoño que podían casi aspirar a un cargo de elección popular, se planteó esta alternativa, pero te pregunto, Ricardo Ravelo, en el caso específico de México, si se llegara a esta posibilidad de una amnistía, ¿qué pasaría con las miles de víctimas o los miles de familiares de desaparecidos, de gente pues asesinada horriblemente, porque incluso hablamos de secuestros, de mutilaciones? ¿Qué pasaría con el reclamo de justicia de ese sector de la población? Mira, es que todavía no está planteada la amnistía en sus términos claros. Claro. Es decir, no se sabe si es una amnistía para todos los delitos o solamente para lo que tiene que ver con tráfico de drogas. Es decir, creo que ahí López Obrador no fue claro, no fue preciso, es ambiguo. Ajá. Y a mí me parece que López Obrador tendría que precisar si esa amnistía se refiere solamente a temas de tráfico de drogas, a temas de secuestro, a temas de desapariciones, o a todo el ámbito de la delincuencia organizada en su conjunto. Me parece que no es el caso, ¿eh? Me parece que la violencia está muy centralizada. Seguramente tendría que ver con algunos aspectos solamente de crimen organizado. Una amnistía para toda la delincuencia y en general a mí me parece verdaderamente descabellada, no sería el caso, ¿no? Claro. Pero López Obrador no ha sido todavía claro ni preciso en cuanto a qué delitos o a qué tipo de delincuencia
en su gobierno, en caso de encabezarlo a partir del año entrante, estarían como sujetos a esta amnistía, ¿no? Pues esperemos, Ricardo Ravelo, que en los próximos días Morena y Andrés Manuel López Obrador puedan detallar este planteamiento si es que deciden conformarlo en su programa de nación, o también como parte de estas propuestas electorales rumbo a la presidencia, ¿no, Ricardo? También tiene un ángulo cuestionativo la pregunta, ¿no? Claro. Digo, el planteamiento de López Obrador. Es decir, él sabe como el PRI que la delincuencia organizada en México decide elecciones. Y hay estados del país que son claves para decidir una elección cuando el crimen organizado opera. Ricardo, entonces, no quiero pensar que el mensaje de López Obrador sea: delincuencia organizada, apóyenme porque en mi gobierno tendrán apoyo, ¿no? Justo eso te iba a decir, eso podría tener otra connotación. López Obrador le podría estar guiñando a las organizaciones criminales. Es probable, por eso digo, él sabe que las elecciones de Guerrero, las elecciones de Veracruz, las elecciones de Michoacán, las elecciones de Tamaulipas y de un montón de estados del país la han decidido la delincuencia organizada, que han tenido amnistía con el PRI y claro, también en buena medida con el PAN, de facto. Claro. Y él está abriendo la baraja diciendo, bueno, yo propongo amnistía para el crimen organizado, pero bueno, y él deja ahí la pregunta, claro, o el planteamiento: si me apoyan, habrá amnistía, ¿no? Ricardo, pues qué fuerte, pero qué buena lectura nos estás dando en este espacio informativo. Muchísimas gracias por tu análisis y esperamos hablar en los próximos días. Un abrazo, buenas noches.